en todo lo que fue el 2003 especialmente, la Argentina comenzó un crecimiento muy importante a tasas chinas, decían muchos, 9% anual. Bueno, cuando Cristina Fernández de Kirchner tomó el poder de manos de su esposo Néstor, la economía estaba muy pujante, pero vía conflicto del campo mediante, en las últimas semanas, en los últimos meses, comenzó a haber cierta preocupación. Lo vamos a analizar ahora con la economista Marina del Poyeto del estudio Bain. Marina, bienvenida. Yo comentaba algunas cifras al principio, pero lo que más me interesa es conocer, bueno, ustedes que van siguiendo el día a día de la economía, que son expertos, ¿qué están notando, no? ¿Existe este enfriamiento de la economía? ¿Es incipiente? ¿Hasta dónde llega la preocupación? A ver, hasta hace 3 meses estábamos todos discutiendo si había que enfriar o no la economía. El gobierno decía que no había que enfriarla y muchos sosteníamos que la economía no podía seguir creciendo a tasas chinas como lo estaba haciendo hasta ahora, que había problemas de inflación y congestión, que son las dos cosas que se reflejan en una economía que crece por encima del potencial. Después vino el conflicto con el campo y, bueno, 100 días donde con algunas treguas en el medio sacaron las rutas de la economía, tuvieron un impacto directo sobre el nivel de actividad, parte del cual, si esto se restablece, debería recuperarse, ¿no? Digamos, no la parte de servicios, pero sí la parte de producción, pero tuvo un impacto directo que para nosotros es más importante, que es el generado por la suba en la incertidumbre y la duplicación de la tasa de interés, ¿no? Digamos, en un contexto... Una incertidumbre, Marina, que llevó a que el Banco Central debiera desprenderse de más de 3.000 millones de dólares de sus reservas. Sí, una incertidumbre que gatilló un cambio de portafolios hacia el dólar, que en Argentina, digamos, en un contexto mundial donde el dólar se devaluaba fuertemente y donde había evidente colchón cambiario, digamos, los argentinos preferíamos el peso, aún con tasas negativas en pesos, básicamente porque la tasa en términos de dólares era muy alta. Ahora, la diferencia entre esta corrida, que si uno la mide en cantidad de dólares que salieron, como vos decías antes, 9.000 millones, que es el número que surge cuando uno suma la liquidación, digamos, la oferta de dólares, ¿no? la salida de dólares, que son la liquidación de divisas más lo que el central tuvo que vender, que son algo así como 9.000 millones en el segundo trimestre. Lo cierto es que eso se da en un contexto donde Argentina tiene 47.000 millones de dólares en las reservas, pero fundamentalmente donde tiene superávit de divisas, ¿no? Tiene superávit en cuenta corriente de más de 2 puntos del producto. Con lo cual, digamos, hoy por hoy pensar en un descalabro financiero como fue en otros momentos, digamos, no tiene sentido pensarlo hoy. El margen de maniobra de la política para revertir esto sigue siendo muy alto. Es muy alto. Pero da la sensación de que por lo menos en este primer semestre se desaprovechó una oportunidad que era, bueno, hacer los ajustes necesarios, la letra fina, la sintonía fina, como para garantizar que esa sustentabilidad o ese crecimiento económico continuara, ¿no? Sí, en realidad lo que había que hacer era, a nuestro juicio, digamos, la principal ancla que tiene esta economía es el ancla fiscal, digo, no es el ancla cambiaria, sino que es el superávit fiscal, y era hacer que el ajuste del tipo de cambio real que se venía dando vía mayor inflación se termine suavizando en el tiempo. O sea, tratar de moderar la tasa de inflación de manera tal que se llegue al equilibrio en un momento donde se restablezcan las instituciones y la tasa de inversión en la Argentina, la inversión crezca no por una hiperrentabilidad generada por un tipo de cambio muy alto, sino por fundamentos más razonables. El otro lado de preocupación, Marina, está vinculado con los créditos. Prácticamente, no digo que haya desaparecido, pero las tasas que se están cobrando en materia de créditos personales, prendarios, sobre todo los hipotecarios que se han disparado por las nubes, han desaparecido las líneas de crédito en pesos a tasa fija. Solo creo que el Banco Hipotecario todavía la mantiene. En el Banco Ciudad creo que se han reducido a 5 años. Realmente esto también puede terminar afectando la construcción, ¿no? Pero es que es todo parte de lo mismo, digamos, es la incertidumbre respecto al mediano plazo. Digamos, lo que en Argentina se permitió en estos años fue alargar el horizonte que te lo permitió este set fenomenal que tuvimos de precios internacionales, que te permitió tener superávit en la cuenta corriente y estirar el stop and go, ¿no? Que fue la forma en que creció la Argentina durante los últimos 30 años. Desde la oposición vienen castigando duro al gobierno, dicen, bueno, ¿por qué no miran con estos precios internacionales como países como Brasil, Chile, hasta Perú, Uruguay,
con su ganadería limitada, pero pujante en este momento, están aprovechando la excelente demanda que es del exterior. Y la Argentina es como que quedó rezagada ahora. Bueno, Argentina duplicó la producción agropecuaria en los últimos 10 años, ¿no? Hasta ahora el set de precios internacionales lo vino aprovechando y bueno, este conflicto con el campo se te da en un contexto donde el gobierno y el campo se pelean por unos puntos en las retenciones, ¿no? Ni más ni menos que 2.500 millones de dólares en un semestre. Pero Argentina optó por un esquema diferente al de Chile, Brasil, Uruguay, ¿no? Argentina optó por un esquema de tipo de cambio alto. Y la capacidad de sostener ese tema de digamos, el esquema de tipo de cambio alto te permitía cobrar las retenciones. Digamos, cuando uno dice Brasil no cobra retenciones, Argentina cobra retenciones, no se tiene en cuenta el diferencial de tipo de cambio. Y lo que hacen las retenciones es básicamente bajar el tipo de cambio para un sector. Bueno, el jefe de gabinete dijo en las últimas horas que es el mercado el que está pidiendo o fijando un dólar a 3 pesos. ¿Esto llegó para quedarse, a tu juicio, este valor del dólar? A ver, digo, el valor del dólar hoy lo define el Banco Central y el dólar puede estar 20% arriba o 20% abajo y el central define donde quiera que esté y el central, digamos, hay un mandato político, digamos, donde se decide dónde es ese tipo de cambio. La verdad que la lectura respecto a la última baja del dólar tuvo que ver con la acción del central en un momento donde había una corrida de depósitos y fue intentar frenar esa corrida, que lo logró con éxito porque de nuevo tiene fundamentos. Y también, digamos, la otra lectura es que esto tiene que ver con la intención de comprar la salida de la cosecha, digamos, a un dólar más barato, ¿no? Y que en algún momento, bueno, volvería a los niveles previos. Algunos sectores lo interpretaron como un escarmiento al campo también, ¿no? Un dólar más bajo. Sí, bueno, es esto, es lo mismo, digamos, es comprar la cosecha más barata. Marina, la última. Hay mucha preocupación por la ruptura de la cadena de pagos, por lo menos en algunos sectores. Del informe que yo mencionaba de la CAME del fin de semana, ellos dicen que las ventas minoristas cayeron en los grandes centros urbanos 18%, pero se habla de que en el interior la caída rondó el 30%, casi duplicó a los centros urbanos. Esto, si el conflicto entre el campo y el gobierno se supera, ¿se recupera rápidamente o va a tener impacto a largo plazo en la economía? Yo creo que buena parte debería recuperarse. Creo que estas tasas de interés no son sostenibles en el tiempo. De hecho, en octubre, digamos, previo a las elecciones de octubre, tuvimos una duplicación de las tasas y después volvieron a los niveles previos. ¿Qué estimaciones están haciendo desde el estudio Bain de crecimiento para este año después de este conflicto? Nosotros seguimos en 7,5, pero básicamente porque pensamos que el gobierno va a intentar evitar una desaceleración de la economía, intentando dar una nueva vuelta de salarios y jubilaciones que te acelera la demanda. Y si bien estás cerca del potencial y cada vez tenés más impacto sobre inflación y menos impacto sobre precios, creemos que todavía van a intentar llegar a las elecciones con la economía. ¿Y de inflación real? En este escenario con 7,5 estamos arriba del 20. Muchísimas gracias. Bueno, Bueno, todo el panorama económico con Marina del Poyeto del estudio Bain. Y hay preocupación, pero atención, si se soluciona el conflicto rápidamente entre el gobierno y el campo, hay muchas chances de recuperar el crecimiento en Argentina, al menos al ritmo que venía sosteniendo. Una pausa y ya analizamos con Luis Galvalici todo el tema parlamentario respecto de las retenciones móviles.